Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y que puedan desarrollar esta guía de la mejor manera. En guías anteriores habíamos desarrollado el tema de semejanza, específicamente semejanza de triángulos, en el cual habíamos visto que dos triángulos eran semejantes si mantenían la misma forma, pero no necesariamente los mismos tamaños, sino que sus lados eran proporcionales. Tenía que existir una constante de proporcionalidad. Ahora, ¿qué vamos a trabajar a partir de esta nueva guía? Vamos a trabajar el tema de congruencia. ¿Qué significa congruencia? Chicos, dos triángulos, como lo dice acá, son congruentes si sus ángulos homólogos son congruentes entre sí, es decir, que tengan la misma medida. Y sus lados homólogos también son congruentes. Acá sí vamos a tener lados homólogos que van a tener la misma medida. Y el símbolo que representa congruencia, jóvenes, es este simbolito que está acá. Este simbolito, que es como un igual. Le ponemos como el cosito que trae la ñ encima. ¿Okay? Eso significa congruente, significa que van a tener las mismas medidas. Entonces, por ejemplo, vean, en la guía va este ejemplo donde se nos muestran los lados homólogos congruentes. Entonces, por ejemplo, con AB, voy a marcarlo acá en este color, AB, ahí se ve un poquito, es homólogo con DE. Están en la misma posición, ¿verdad? Y principalmente tienen la misma medida, miden 3.6 los dos. BC, vamos a marcarlo en otro color, vamos a marcarlo con la regla, mejor para que quede mejor representado. BC mide 5.9, su homólogo es el que va a medir también 5.9, que sería en este caso EF. Y por último, tendríamos, chicos, AC que mide 7, vamos a marcarlo en color, puede ser azul, AC, con su homólogo que va a ser DF, que también mide 7. ¿Okay? Entonces vean que ya aquí no hablamos eh, de lados proporcionales, de hacer fracciones, sino que tenemos que comparar los lados homólogos y tienen que medir igual. Ahora, los ángulos también tienen que medir igual. Por ejemplo, el homólogo con B sería el ángulo E. Y vean que los dos miden igual, miden 92 grados, como se les marcó aquí, ¿verdad? Luego tenemos el ángulo A, es homólogo con el ángulo D. ¿Y cuánto miden? 57 grados, los dos son congruentes. Y por último, con este celeste. Este ángulo de acá, que mide 31 grados, el ángulo C, es homólogo con este ángulo que mide 31 grados, que es el ángulo F. Y todos son congruentes entre sí. Ok, chicos, recordemos que los criterios de congruencia son una serie de normas o reglas que nos sirven a nosotros para verificar si dos triángulos son congruentes aplicando estas reglas. La primera que vamos a ver es el criterio de congruencia lado, 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 que es muy parecido o se resuelve de manera similar al tema anterior de semejanza. Entonces yo voy a venir acá y voy a decir, voy a comparar MN con quién va a ser congruente. MN mide 3.6, entonces me voy y me fijo quién mide 3.6 y como observan ustedes es XY. Y le ponemos que miden 3,6. Vamos a poner que miden
miden igual. Ok, entonces ya tenemos nosotros, vamos a dibujarlo con la regla un poquito para que nos quede ya coloreados incluso. Ok, sería este de acá con este de acá. Ustedes pueden hacer esto en casa, los pueden ir coloreando para que los identifiquen de manera fácil, ¿verdad? Opa, opa. Ahí, para que nos quede mejor. Ok, ahora vamos a comparar, por ejemplo, MO. MO, vamos a colorearlo, por ejemplo, con verde. Y vamos a que mide 6 y en el otro triángulo XZ miden 6, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir por acá que MO es congruente con XZ o ZX, me pueden escribir que mide 6 unidades. Y le podemos escribir que miden igual. ¿Ok? Y vamos a buscar el último, que sería, por ejemplo, NO. NO, vamos a colorearlo con color naranja, perdón, con color, ¿qué será eso? Como moradito, digamos, un fucsia, con ZY. Y vean que ambos, ¿cuánto van a medir? Miden 5. Entonces yo vengo y digo, NO es congruente con ZY o con YZ y que ambos miden 5. Por lo tanto, miden igual. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, se me hubiese cumplido que MN y XY sí medían 3,6, que MO y XZ medían 6, pero, por ejemplo, que NO midiera 5 y que aquí en vez de 5 hubiese venido que medía 4, por ejemplo? Si eso hubiese venido, ya no hubiesen medido igual, ya los triángulos no serían congruentes, ¿verdad? Pero en este, con uno solo de los lados homólogos que nos dé diferente, chicos, ya no van a ser congruentes los triángulos, ¿verdad? En este caso, si se nos cumplieron que las tres parejas de lados homólogos eran congruentes, entonces podemos escribir que son congruentes por criterio y vean que comparamos las tres parejas de lados, entonces sería por criterio lado, lado, lado. Podríamos escribir también que, vamos a ver, que el triángulo MNO y le pongo el símbolo de congruente con el triángulo XY, Z. Es otra forma de escribirlo para no escribir que son congruentes o qué sé yo, utilizando la simbología. Ahora sí, vamos a continuar. Bueno, jóvenes, el segundo criterio de congruencia se llama lado, ángulo, lado. Y dice lo siguiente, si los lados que forman un ángulo y este son congruentes con dos lados y el ángulo comprendido por estos dos en el otro triángulo, entonces los triángulos van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que vamos a comparar ahora dos parejas de lados y el ángulo que se forma entre ellos. Por ejemplo, este lado de
con el EF y el ángulo que se forma entre ellos. Entonces vamos a aplicarle el procedimiento. Por ejemplo, acá tenemos que JL mide 29. Vamos a marcarlo con un color. A ver, digamos que acá. JL con EF. ¿Cuánto mide cada uno? Cada uno mide 29. Ok, entonces ahí pues ya vamos bien. Tenemos que JL es congruente con EF y que ambos pues van a medir 29. Si gustan acá le escriben que miden igual. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a comparar, chicos? Vamos a comparar el otro lado que se forma entre ellos. A ver, sería... Aquí esta regla funcionar muy bien hoy. A ver, sería por acá D que mide 22 con LK que mide 22. Si uno midiese 22 y el otro midiera 21, por ejemplo, ya no van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque no me estaría cumpliendo. Pero en este caso, de momento, vamos bien. Tenemos que D es congruente con LK o KL y que miden 22. Le podemos escribir que miden igual. Y por último, nos falta comparar el ángulo. El ángulo que se forma entre ellos mide 108 y también es congruente. Si uno midiese 108 y el otro 107 o 109, por ejemplo, o 100, ya los triángulos no podrían ser congruentes porque los ángulos que se forman entre esos dos lados tienen que ser congruentes. El ángulo E es congruente con el ángulo L que mide 108 grados. Miden igual. ¿Ok? Se me cumplió que los lados homólogos medían igual. D, sí, con KL los dos medían 22. EF mide igual que JL. Y por último, el ángulo que se forma entre ellos medía 108 grados. Entonces acá son congruentes. Puedo escribir triángulo DEF es congruente con el triángulo JKL. ¿Y por cuál criterio? Por criterio, vean que tenemos dos lados y un ángulo. Entonces, L, A, L. Lado, ángulo, lado. Vamos a ver el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener dos ángulos, ¿verdad? Dentro del triángulo. Y vamos a tener el lado que comparten esos dos ángulos. Por ejemplo, en este caso tenemos por acá estos dos ángulos, el ángulo E y el ángulo F, y el lado que está a la par de ellos. El lado que ellos comparten. Entonces, el ángulo E, vamos a marcarlo en color verde. ¿Con quién es homólogo en el otro triángulo? Estos triángulos están muy fáciles porque están hasta en la misma posición. El ángulo K.
¿Y miden igual? Sí, los dos miden 87, como pueden ver. 87 por acá, 87 por acá. Ángulo E es congruente con el ángulo K, que miden 87 grados. Miden igual. Vamos a ver el otro ángulo, por ejemplo, el ángulo F. Vamos a marcarlo así en celeste. ¿Con quién va? Con el ángulo L. ¿Qué pasa si el ángulo F, por ejemplo, midiese 56 y el ángulo L midiera 54? Ya estos triángulos no podrían ser congruentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los ángulos homólogos van a tener que medir igual. En este caso, si están midiendo igual, ángulo F congruente con el ángulo L. Y los dos miden 56 grados. Podemos escribir, miden igual. ¿Ok? Y por último, vamos a señalar lo que es el lado este que mide 15. Marcarlo por acá. Sería este de ahí. Mide 15. Y su homólogo es KL, que también mide 15. Si uno hubiese medido 15 y el otro 16, ya no pueden ser congruentes. Entonces aquí le hubieras escrito, los triángulos no son congruentes. ¿Ok? En este caso tenemos que KL es congruente con EF y que miden 15. Entonces, estamos claros en que si, por ejemplo, el ángulo E mide 87 y este hubiese medido 86, ya el triángulo no van a ser congruentes. Entonces, los que dirían no son congruentes. Miden igual en este caso. ¿Ok? Entonces, el triángulo DEF es congruente con el triángulo JKL. Por criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hubiesen sido congruentes y le quieren escribir utilizando la simbología? Ok, para representar que no son congruentes, entonces al símbolo de congruentes lo puedo tachar. Y ya con eso significaría que no son congruentes. Pero no está pasando en este ejercicio. Ok, jóvenes, ya para terminar, indicarles que estos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer en la guía de trabajo autónomo. Tienen que verificar si los triángulos que se les dan son congruentes. Si son congruentes, escriben por cuál criterio, LLL, LAL o ALA. Si no son congruentes, nada más hacen los pasos y escriben no son congruentes. ¿Okay? Esos son los ejercicios que a ustedes les corresponde resolver. Esperamos que les vaya muy bien, jóvenes. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden escribir a la profe Nereida o me pueden escribir a mí. Y nosotros con mucho gusto les vamos a colaborar. No olviden marcar también acá en la rúbrica de autoevaluación, chicos, si se encuentran ustedes en nivel inicial, intermedio o avanzado en cada uno de los indicadores. Y con eso terminamos el video. Les deseamos mucho éxito. Cuídense mucho. Pura vida, jóvenes.